¿Cómo están, queridos estudiantes? Les habla la licenciada Sandra Herrera. Vamos a iniciar el tema 3 de medidas de posición y tendencia central. Para esto vamos a distinguir dos tipos de medidas que vamos a trabajar. Unas se llaman parámetros, que son las medidas usadas para describir características de una población. Cuando yo calculo con datos de una población, se llama parámetro. Y el estadígrafo es una medida utilizada para describir características de una muestra. Cuando trabajo con datos procedentes de una muestra, se llama estadígrafo. Vamos a empezar por una primera medida que es la media aritmética. La media aritmética también se la conoce como media o promedio. Es una medida de tendencia central. Trabajemos primero para datos no agrupados. Aquí vamos a ver datos que no están organizados en una tabla. Normalmente son pocos datos. Tenemos dos fórmulas que presentamos. Presentamos fórmulas para datos de población y para datos de muestra. Entre los símbolos que vemos, acá tenemos una letra griega llamada mu, que me va a representar a la media aritmética cuando se trata de población. Y tenemos la X barra, que me va a representar a la media aritmética cuando se trata de datos muestrales. Luego en las fórmulas son muy parecidas, los símbolos cambian un poco. La n viene a ser en ambos casos el número total de datos. La n mayúscula en el caso de datos poblacionales y la n minúscula en el caso de datos muestrales. Veamos un ejemplo. Los estudiantes de un curso de ciencia de la computación se consideran como una población. Sus calificaciones en el curso son, aquí tenemos las calificaciones de estos estudiantes. Determine la calificación media del curso o la media aritmética. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser darle orden. Estos son datos que no están agrupados, ¿no? Entonces, le damos un orden de menor a mayor. Estamos trabajando, como dice acá arriba, y podemos ver datos de una población. Aplicamos la fórmula entonces para una media poblacional, sumatoria de x entre n. X viene a ser cada uno de estos valores de la variable y n viene a ser el total de datos. Entonces voy a aplicar la sumatoria de todos los valores de la variable, están puestos todos estos valores, dividido con el total de datos. Si yo cuento cuántos datos son, en total son 7 datos. Vamos a obtener un resultado. 559, el total de la suma entre 7 me da 79.86. Vamos a interpretar entonces este valor. Esta variable que estamos investigando, ¿cuál es? Aquí dice determine la calificación media. Entonces estamos trabajando la variable calificación. Nuestra interpretación sería la siguiente. La calificación promedio es de 79.86 puntos. Veamos un ejemplo para calcular la media aritmética. Una muestra realizada acerca de los salarios de 10 profesores de las universidades privadas de la capital arrojó los siguientes resultados. Aquí tenemos los resultados y dice calcular la media de los salarios. Le vamos a dar orden a los datos de menor a mayor. En este caso nos habla de que son datos de una muestra. Vamos a utilizar la fórmula para una muestra. La x barra es igual a la suma de todos los valores entre n. Entonces acá lo hemos sumado, hemos dividido entre 10 porque si contamos son 10 datos y obtenemos el resultado de 978.5. Interpretado, el salario promedio es de 978.5 bolivianos. ¿Cómo sería en el caso de datos agrupados en una tabla? Aquí tenemos dos fórmulas. En las fórmulas vamos a utilizar los mismos símbolos. Y aquí en la fórmula, si ustedes se fijan, ya se incluye la f de frecuencia. Entonces, tenemos la sumatoria de f por x entre n mayúscula para datos de población y la sumatoria de f por x entre n minúscula para datos procedentes de una muestra. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a ver las tablas. Primero haremos para tablas de tabulación discreta. Aquí ya tenemos la tabla organizada. Ya hemos visto el anterior tema de dónde se obtiene esta tabla. Calcule por el siguiente grupo de datos poblacionales la media aritmética. Como me dice que son datos de población, vamos a utilizar una fórmula para datos de población. El total de mis valores
viene a ser 22. Y acá en esta columna adicional vamos a hacer la multiplicación de f por x. Si yo voy multiplicando 17 por 3, me da 51. 18 por 4, me da 72. Y así vamos a ir multiplicando uno por uno estos valores. La variable edad va a ser mi x y f es la frecuencia simple absoluta. Realizada toda la multiplicación, lo vamos a sumar porque aquí me pide sumatoria y vamos a reemplazar estos valores en la fórmula. 422, que es la sumatoria, entre 22, que es el total de datos, me da 19.18. Interpretamos, la edad promedio es de 19 años. En este caso vamos a redondear al interpretar porque la variable es una variable discreta. Tenemos este ejemplo de una tabla, pero en este caso se trata de una tabla de clasificación de datos. Dice, se tienen los siguientes datos muestrales de los precios de venta de 80 vehículos nuevos vendidos el mes pasado en las agencias de Toyota. Calcule la media aritmética. Vamos a trabajar entonces, como aquí dice, datos muestrales. Utilizaremos entonces una fórmula para datos de muestra. Acá en el total de nuestros datos vamos a obtener su sumatoria final, que son 80 datos. Y acá, como se trata de intervalos de clase, necesitamos un valor que represente, que es la marca de clase. Ya habíamos visto que para calcular la marca de clase hay que aplicar su fórmula. ¿Su fórmula en qué consiste? Límite inferior más límite superior dividido entre 2. Si voy haciendo de cada uno, por ejemplo, 12 más 15, y ese resultado dividido entre 2 me da 13.5. 15 más 18 y dividido entre 2 me da 16.5. Pues ya habíamos aprendido a calcular la marca de clase, estamos aplicando lo aprendido. Una vez que hemos calculado todas las marcas de clase, vamos a proceder a multiplicar f por x. En este caso, en esta tabla, x va a ser mi marca de clase. Entonces, f por x va a ser 8 por 13.5, me va a dar 108. 23 por 16.5 me va a dar 379.5 y así sucesivamente se va a multiplicar valor por valor para obtener lo siguiente. Luego de haber obtenido estos valores voy a proceder a sumar porque yo necesito la sumatoria. Me da 1605. Entonces ya tengo todos los valores necesarios. Voy a dividir 1605 entre el total de datos que es 80 y obtengo 20.06. ¿Qué variable se está trabajando? Estamos trabajando la variable precio de venta. Entonces, para interpretar, yo voy a decir, en promedio se vendieron 20.06 miles de dólares. No necesito redondearla porque es una variable continua. También hay las medias aritméticas de varias muestras. Aquí vamos a ver un ejemplo, una fórmula donde tenemos x m muestras, ¿no? Entonces, cuando yo tengo varias muestras, puedo sacar una media solamente. Según la fórmula, voy a sumar lo que vemos acá, la cantidad de datos de una muestra por su media, más la cantidad de la segunda muestra por su media, y así sucesivamente. Y abajo se va a sumar los tamaños de muestra. Veamos el ejemplo. Se trata de calcular la media de las notas de un curso que posee dos paralelos. El grupo A con 34 alumnos posee una media de 5.5. El grupo B con 30 alumnos posee una media de 4.5. Calcular la media de las varias muestras. En este caso tenemos dos muestras. Tenemos entonces N1, que va a ser el tamaño de la muestra. Aquí tenemos 34 alumnos por su media 5.5 más el tamaño de la muestra 2, que son 30 alumnos, por su media, que es 4.5. Todo esto se va a dividir entre el tamaño de muestra número 1 más el tamaño de muestra número 2. Obtenemos 5.03. Su interpretación vendría a ser la nota promedio de 5.03 puntos. Tampoco la redondeamos para interpretar porque una nota puede ir con puntos decimales. Bien, ¿qué ventajas y desventajas encontramos en la media aritmética? Como ventajas podemos ver que es un concepto ampliamente conocido, es un valor fácilmente calculable, es un valor único, se obtiene un solo resultado. En el cálculo intervienen todos los datos, se la puede considerar medida confiable. Desventajas.
Si en un conjunto de datos hay valores extremos, esto afecta la representatividad de la media. Cuando habla de valores extremos, se refiere a que haya valores muy alejados del resto. Y el cálculo de la media de una clasificación de datos solo es una aproximación. Cuando yo trabajo con una tabla de clasificación, obtengo un valor que no es precisamente el exacto. Bien, veamos otra medida, la mediana. La mediana es una medida de posición. Se define como el valor central de un conjunto de datos. Aquí yo tengo mi dato mínimo, mi dato máximo y la mediana está al centro. Es este valor que está ubicado en esta posición. Para datos no agrupados vamos a utilizar esta fórmula y yo voy a obtener un lugar donde se encuentra la mediana. Para eso voy a sumar a mi total de datos 1 y lo voy a dividir entre 2. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer de nuevo el ejemplo de las notas del curso de estudiantes, que ya lo teníamos ordenado. Aquí es una necesidad darle orden para calcular la mediana. Bien, apliquemos la fórmula xn más 1 entre 2, en este caso sería 7 datos más 1 entre 2 me da igual a x4. Entonces busco el lugar 4, 1, 2, 3, lugar 4. Entonces sería mi resultado de la mediana 84. ¿Cómo lo interpreto? El 50% tiene 84 puntos o menos. Y eso es cierto. A partir de acá de la mitad tienen 84 puntos o menos. ¿Qué sucedería si trabajáramos con un ejercicio donde tuviéramos dos números centrales? Por ejemplo, este ejercicio que ya lo hemos realizado de los salarios de 10 profesores, tenemos aquí ya ordenados de menor a mayor y voy a aplicar la fórmula. Mediana igual a n más 1 entre 2, 10 datos más 1 entre 2 me da 5.5. En este caso, 5.5 no es un lugar exacto, es un lugar en el quinto lugar, 1, 2, 3, 4, 5, aquí en el quinto lugar y el sexto lugar, está aquí al medio. Pues, ¿cómo voy a saber cuál es en realidad su valor? Voy a sumar ambos valores y voy a dividir entre 2. 810 más 815 entre 2 me da 812.5. La interpretación sería igual que la anterior. El 50% recibe un salario de 812.5 bolivianos o menos. En el caso de los datos agrupados, vamos a ver para una tabla de tabulación discreta cómo vendría a ser su fórmula. Aquí vamos a aplicar la misma, pero vamos a comparar con las frecuencias acumuladas. Entonces, veamos. Calcule para el siguiente grupo de datos poblacionales la mediana. Vamos a ver este ejercicio donde la variable es la variable edad. Total de datos, ya habíamos aprendido a calcular la frecuencia acumulada. Entonces, acá yo lo único que he hecho ha sido acumular los valores 3, 3 más 4, 7, más 5, 12, esto ya lo habíamos aprendido. Entonces, una vez que hemos llenado las frecuencias acumuladas, vamos a proceder a utilizar la fórmula. N más 1 sería 22 datos más 1 entre 2, me da 11.5. Este 11.5 voy a comparar con las frecuencias acumuladas. Voy a buscar aquella que es inmediatamente mayor a este número. En este caso estoy hablando de esta frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que en este punto, antes de llegar a este punto, se encuentra mi mediana. Entonces, ¿qué valores encuentro yo antes de llegar a este punto? Entonces, mi mediana vendría a ser 19. Su interpretación, el 50% tiene 19 años o menos. Y en el caso de la tabla de clasificación de datos, vamos a utilizar una fórmula un poquito más amplia. En esta fórmula vamos a necesitar definir el límite inferior de un intervalo. Vamos a utilizar las frecuencias acumuladas también. Y vamos a utilizar la C de amplitud de intervalo, que si se acuerdan, su fórmula era límite superior menos límite inferior. Entonces aquí tenemos el ejemplo de los autos. Vamos a calcular en este caso la mediana. Entonces aquí ya tenemos en la tablita de clasificación de datos calculada la columna de las frecuencias acumuladas. Entonces aquí ya se ha ido acumulando una a una todas estas frecuencias simples. Aplicamos la fórmula que hemos visto. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? Este n más 1 entre 2 para ver en qué intervalo puede estar la mediana. 80 más 1 entre 2 me da 40.5. Este 40.5 está
en la frecuencia que antes de 48. Entonces aquí tenemos la frecuencia acumulada de 48. Pues antes de llegar a esta frecuencia, que es de 18 a 21 su intervalo, yo encuentro a la mediana dentro de este intervalo. Apliquemos entonces la fórmula. Para límite inferior voy a utilizar este límite inferior de la frecuencia que acabo de elegir, más n más 1, 80 más 1 entre 2, menos. Esta f menos 1 significa la frecuencia acumulada anterior a la que acabamos de elegir. Como elegimos 48, la anterior es 31. Luego, f del denominador, f es la frecuencia elegida, 48, y la anterior es 31. Por 3. ¿De dónde ha salido este 3? Este 3 es la amplitud de este intervalo, porque si yo resto 21 menos 8 me da una amplitud de intervalo de 3. Entonces, resuelto este ejercicio, 19.68. ¿Cómo lo interpretamos? 50% de los vehículos se vendió a 19.68 miles de dólares o menos. Bien, ¿qué ventajas y desventajas hay de esta medida? Ventajas, es fácil de comprender y puede ser rápidamente calculada. ¿Sí? Yo puedo identificar el valor central. Está afectada por el número de observaciones y no por la existencia de valores extremos. Contrario a lo que pasa con la media aritmética, en este caso, si hay valores extremos no me afectan. Se puede encontrar incluso en datos de variable cualitativa ordinal. Si yo estoy trabajando valores ordinales, puedo identificar cuál es el valor central. Desventajas. Para calcularla, antes se debe ordenar los datos. Ciertos procedimientos son más complejos. Puede ser como la fórmula para la tabla de clasificación de datos y no es adecuada para manipulaciones algebraicas posteriores, o sea, no se la usa normalmente para otros cálculos.